es como todo lo que veamos durante esta semana, poder aterrizarlo ese día en un taller muy práctico. Entonces, cordialmente invitados a quienes nos están acompañando en este momento para que aprovechemos el conocimiento que Esteban tiene para compartirnos en este momento. Entonces, no siendo más, Esteban, si quieres, te haz una corta presentación y arrancas tu sesión y me indicas cuando quieras que te cambiemos la transición. Perdón, pero una inquietud sería bueno que para el 24 los que estemos en teletrabajo la puedan ustedes también en directo Ah, por nosotros ver. híbrido. Claro que Sí, sí, por señor. supuesto. Claro Muchas que sí. gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Así será. Ok. Ok, bueno, de antemano me presento, mi nombre es Esteban Jaramillo, yo soy tecnólogo e ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira y tengo una maestría en ciencias computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, México. Yo he sido docente universitario de aquí a la Universidad Tecnológica durante 4 años en temas relacionados con inteligencia artificial, con aprendizaje profundo, con programación, estadística, probabilidad, y dentro de varios proyectos a los que he estado vinculado, estuve vinculado en la ciudad de Bogotá con Transmilenio, estuve vinculado a la monitorización de las cámaras. No es un secreto para los que están en la ciudad de Bogotá que la tasa de evasión de los tiquetes es muy alta y lo que se intentaba hacer en este proyecto era tener los números claros de cuál era la tasa de colados, y la forma de detectarlo era pues a través de las cámaras hacer un procesamiento de las imágenes y determinar exactamente cómo se colaba la gente y realmente cuáles eran los números reales. Bueno, entonces pasamos a la siguiente slide, si es tan amable. Entonces, dentro del ciclo de conferencias que vamos a estar viendo nosotros, tenemos la del día de hoy, que es la introducción a la inteligencia artificial, la próxima que será herramientas para la inteligencia artificial, luego veremos algo de conceptos de machine learning. ¿Sí? Ok. Luego veremos algo de conceptos del machine learning y finalmente veremos algo de aplicaciones de inteligencia artificial. El objetivo de este ciclo de conferencias es desmitificar la inteligencia artificial. Es claro que dentro tenemos un grupo heterogéneo donde vamos a tener tanto personal técnico como personal administrativo, pero el objetivo final de estas charlas es poder hacer que las personas dejen de tener la idea Laura, de que discúlpame, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. es dejar de tener la idea de que la inteligencia artificial solo la pueden hacer las grandes superficies tipo Google, Facebook, Instagram y estas grandes superficies que son las que van a tener acceso. Ok, listo, ya está cuadrado el audio. Entonces, el objetivo aquí es, como les venía diciendo, desmitificar la inteligencia artificial y dejar de pensar que es algo que está en la estratosfera, sino que es algo muy puntual, algo que nosotros podemos hacer, que aquí en Colombia tenemos cientos o miles de profesionales con la capacidad de desarrollar procesos o modelos de inteligencia artificial, pero el objetivo más que nada es que ustedes como funcionarios de la Supertransporte sean los que tengan la proyección y la visión y la forma de decirnos, mira, lo que nosotros necesitamos es un modelo de tipo X para realizar la tarea Y porque estamos teniendo dificultades con esto o lo otro. Definitivamente, por más especializados que seamos en el campo de la inteligencia artificial, no vamos a poder llegar a montar un sistema de la nada. Necesitamos el apoyo de ustedes como funcionarios para identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las falencias, qué es lo que realmente vamos a poder hacer. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener este ciclo de conferencias, como nos decía Giovanni, que van a finalizar con una conferencia presencial allá en la ciudad de Bogotá, mixta, que va a ser tanto presencial como virtual, donde la idea es que, dado el conocimiento que vamos a adquirir en estas 4 conferencias, ustedes puedan plantear qué opciones o qué motivaciones podríamos tener para implementar un sistema de inteligencia artificial. Vamos a la siguiente diapositiva. Perdón. Vale.
En la siguiente diapositiva vamos a ver el índice del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de la inteligencia artificial. Es un dato muy importante en esta desmitificación de la inteligencia artificial, entender de dónde viene y poder saber para dónde va. Luego vamos a ver algo acerca de las clasificaciones que existe dentro de la inteligencia artificial. Yo sé que muchos de ustedes de pronto han tenido contacto o han visto en redes sociales o por investigaciones propias, no sé, sistemas tipo ChatGPT o sistemas tipo generadores de imágenes, o cuando ustedes usan sus teléfonos, ven que ya la cámara automáticamente les detecta el rostro. Lo que queremos ver es cómo podríamos nosotros pasar de esas aplicaciones que tienen un uso específico, podríamos llevar nosotros esa inteligencia artificial a lo que realmente nos pueda ser útil en este caso de la superintendencia. Posteriormente vamos a ver algo acerca de la introducción del aprendizaje automático. El aprendizaje automático básicamente es como una subsección de la inteligencia artificial, que es una de las que más fama tiene, más conocimiento tiene. Entonces es importante que aprendamos como a diferenciar lo que es la gran sombrilla de la inteligencia artificial y por otro lado lo que es esa pequeña sección del aprendizaje automático, que está compuesto de, tal vez muchos de ustedes han escuchado elementos como el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje por refuerzo. Aquí vamos a ver algo de esas notaciones que nos va a apoyar en ir segmentando qué es lo que ustedes quieren como superintendencia o cómo podríamos nosotros aplicar inteligencia artificial para ser útil en la superintendencia. Y finalmente vamos a ver un tema que está muy relacionado con la inteligencia artificial y es lo que se conoce como el Data Visualization. Dentro del Data Visualization es, no sé si ustedes tengan, pues tengo entendido que ustedes tienen experiencia en el manejo de herramientas como Excel o herramientas un poco más poderosas como Power BI. Estas herramientas básicamente lo que nos permiten es visualizar toda la información concerniente a nuestros datos, pero desde un golpe visual. En un solo golpe de vista nosotros vamos a poder tener gráficas, vamos a poder tener datos, vamos a poder tener estadísticas que nos van a ayudar a lo que dice en el siguiente ítem, inteligencia de negocio. ¿Qué sería la inteligencia de negocio? La inteligencia de negocio está relacionada con la toma de decisiones. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, determinar a nivel de superintendencia si deseamos tener una vía con más carriles? ¿Cómo podríamos nosotros tomar la decisión si es realmente importante o realmente útil aumentar la cantidad de carriles que tenemos? Por otro lado, ¿cómo podríamos nosotros determinar si necesitamos otro puerto en un punto determinado o si necesitamos muchos más puertos? Muchas veces vamos a decir, no, sí, es lógico que sí necesitamos más puertos porque nos estamos viendo cortos, tal vez, pero la pregunta sería, ¿dónde lo ponemos realmente? ¿Qué datos nos pueden ayudar a tomar esa decisión? ¿Cuál sería la información que nosotros necesitamos para poder determinar cuál sería el punto exacto en el cual necesitamos ampliar una vía, en el cual necesitamos poner un nuevo puerto, o decisiones tan sencillas como los temporizadores de los semáforos? ¿Qué tanto tiempo dejamos los semáforos en rojo, los dejamos en verde? ¿Cuál es la vía que tiene mayor importancia? Todo esto nos lo va a ayudar a hacer la inteligencia artificial y esa rama específica que sería la visualización. Y finalmente vamos a hablar acerca del storytelling. El storytelling está relacionado a cómo nosotros traducimos gran cantidad de datos a gráficos y esos gráficos nos ayudan a contar historias. ¿De qué nos sirve contar historias? Contar historias nos permite a nosotros sensibilizarnos ante las problemáticas que se están viviendo y entender cómo los datos o las tomas de decisiones basadas en los datos han permitido mejorar la experiencia de algún usuario, de algún cliente, de algún proveedor o de algún
algún elemento que nosotros tengamos a nuestro control. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como en esta primera diapositiva, en esta primera presentación, estamos haciendo lo que llamamos la desmitificación de la inteligencia artificial, es muy importante que nosotros reconozcamos qué es la inteligencia artificial, qué significa la palabra inteligencia artificial y cómo ha venido cambiando su significado a través del tiempo. Porque, pues es claro que muchos podríamos tener una idea vaga de qué es la inteligencia artificial y podríamos plantear ideas alrededor del término inteligencia artificial. En este caso, yo me he remitido a 4 referentes de la literatura científica, los cuales han sido influyentes e importantes en todo el campo de la inteligencia artificial, y vamos a ver cómo ellos iniciaron definiendo la inteligencia artificial como un campo con unos intereses y cómo llegamos a posteriores definiciones. Entonces tenemos que inicialmente el término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 y se definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. ¿Cuál es la historia aquí? La historia es que antes de 1956 no existía la inteligencia artificial como tal. Existían intereses de personas relacionadas con las ciencias computacionales en la creación de máquinas inteligentes, es decir, máquinas que tuvieran la capacidad de aprender o de comportarse como seres humanos, pero en este momento, en 1956, se da la conferencia de Dartmouth College, donde un grupo de especialistas en el área se reúnen y dicen, mira, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo se van a agrupar todos en una nueva temática que nosotros vamos a llamar inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Porque básicamente es la ciencia de hacer máquinas inteligentes. Claramente pasaron varios años, según la diapositiva 51 años, hasta que Ty Keyes, otro referente de la inteligencia artificial, presenta el término como una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos basadas en sus capacidades primordiales como el razonamiento y la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto se estaba considerando la inteligencia artificial como la capacidad de razonar o la capacidad de comportarse como los seres humanos. Razonar no es un secreto, que se utilizan diferentes sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, o que existe en la robótica robots que se comportan como seres humanos. Posteriormente, ya para 2018, en el campo de las ciencias computacionales, una máquina inteligente se define ideal como el agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus probabilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Aquí ya vemos una definición un poco más formal, donde la idea es que un agente, en este caso ya no es un robot o un programa de cómputo, sino cualquiera de estos, es capaz de llevar a cabo acciones que maximicen su probabilidad de éxito. ¿Qué quiere decir que maximicen la probabilidad de éxito? Que si yo le encargo a mi agente, por ejemplo, yo quiero que el flujo, el tráfico en la vía sea mejor, entonces que la gente tenga la capacidad de tomar las decisiones de cuáles son los tiempos óptimos de los semáforos para que el flujo sea adecuado. Si estoy en horas pico, si estoy en horas valle, ¿cómo puedo transformar tal vez la ciudad o cómo puedo transformar las calles para obtener ventajas de diferentes formas? Por ejemplo, hemos visto ciudades donde el gran flujo de tráfico en horas de la mañana desde las ciudades pequeñas hacia el centro de la ciudad, y en horas de la tarde el gran flujo es del centro de la ciudad hacia las ciudades pequeñas. Claramente las personas viven en las ciudades pequeñas,
pero trabajan en las ciudades grandes. Estos flujos que son en un solo sentido, dependiendo de la hora, nos podrían llevar a pensar, por ejemplo, que una alternativa podría ser tener vías dinámicas, vías que en cierta hora del día tengan un sentido y en otra hora del día tengan otro sentido. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener la forma de suplir este gran flujo. O, por ejemplo, tener una vía que sea, no sé, de 6 carriles, y esos 6 carriles, 3 van en el sentido norte y los otros 3 van en el sentido sur. Entonces, en ciertas horas del día, no dejar 3 y 3, sino 3, 4 y 2 o 5 y 1, dependiendo del flujo que se vaya presentando. Son cosas que podríamos llegar a hacer a futuro. Finalmente, tenemos que coloquialmente el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los seres humanos asociados con otras mentes humanas como percibir, razonar, aprender, resolver problemas. Claramente, estas eran formas que nosotros coincidíamos como propias de los humanos, capacidades que nosotros percibíamos como capacidades propias de los seres humanos, pero hemos visto que al tener una alta capacidad de cómputo como tenemos actualmente y la evolución de los sistemas estadísticos y análisis de datos a la posibilidad que tenemos hoy en día, vemos que las máquinas, los computadores, los programas, las aplicaciones ya tienen la capacidad de tomar decisiones, de aprender de situaciones anteriores y en función a esto llevar a una solución. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Como les venía diciendo, la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino que ha venido creciendo paulatinamente hasta llegar al punto en el cual se definió como inteligencia artificial. Pero si nos remontamos a la historia antigua, vemos que en los años antes de Cristo, los griegos como Aristóteles fueron algunos de los que describieron un conjunto de reglas que lo describían como una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. ¿Qué quiere decir esto? Ya desde 300 años antes de Cristo ya se estaba pensando cómo podríamos llegar a razonar, cuál es la forma en la que los seres humanos razonan y cómo podríamos hacerlo desde otro ser, desde otro sistema. También vemos que ya en 1300 después de Cristo se presenta Ramón Lull presenta su libro Ars Magna, que tuvo la idea de cómo se presentaba el razonamiento y cómo podría ser efectuado de manera artificial. Él presentaba una serie de silogismos en los cuales decía, mira, si nosotros analizamos las ideas en este orden, vamos a poder llegar a un razonamiento y vamos a poder llegar a la toma de decisiones, pero claramente todavía no se tenían sistemas de cómputo para poder llegar a esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Vale. Ya en el último siglo, más específicamente en los últimos 70 años, entra la era moderna donde se desarrolla la inteligencia artificial como tal. La inteligencia artificial parte de la máquina universal, la cual fue diseñada por Alan Turing, que demuestra la validación de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. Y posteriormente, en 1943, se presenta el modelo matemático de lo que se conoce como una neurona. En la neurociencia se habían venido estudiando desde principios del siglo por Ramón y Cajal, se había venido estudiando la forma en la que se presentan las ideas en los seres humanos y se había determinado que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tenía unas células específicas conocidas como neuronas y se planteaba que estas eran las responsables de las ideas, del pensamiento y de diferentes comportamientos que nosotros teníamos. Específicamente, McCollum y Pips en 1943 plantean un primer modelo de cómo matemáticamente podríamos llegar a reemplazar esas neuronas físicas que nosotros tenemos por neuronas
cibernéticas que puedan llegar a cumplir funciones semejantes. En esos años iniciales no se llegaron a grandes sistemas, redes neuronales o sistemas neuronales que tuvieran la capacidad de grandes soluciones, pero eso ha venido evolucionando hasta lo que vemos hoy en día. Y como les venía diciendo, en el Dartmouth College de 1956 fue donde los padres fundadores de la inteligencia artificial decidieron unir esfuerzos y plantear que eso que ellos estaban haciendo en diferentes laboratorios, en diferentes países, en diferentes universidades, se iba a considerar como inteligencia artificial porque su objetivo era determinar cómo poder hacer razonamiento de forma artificial. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya en años posteriores, específicamente en 1997, se presenta que la máquina Deep Blue de IBM fue capaz de ganar en una partida de ajedrez a Garry Kasparov. Básicamente, siempre los grandes campeones del ajedrez habían sido seres humanos que tienen la capacidad de pensar, de proyectar y de estimar cómo sus acciones van a contribuir a un futuro, van a llegar a una solución final. En este caso, se utilizó la ayuda de una máquina, específicamente la máquina Deep Blue, la cual era capaz de calcular 200 millones de jugadas por segundo y puso en jaque al gran campeón Garry Kasparov. Aquí es importante resaltar un detalle, y es que aunque esta máquina básicamente tenía un sistema de cómputo que era capaz de determinar dónde estaban las diferentes piezas del ajedrez y cómo era el tablero de ajedrez y cómo se jugaba, esta máquina no tenía la capacidad de realizar ninguna otra acción. Esta máquina no era capaz de hablar, no era capaz de ver, no era capaz de tomar decisiones en otro ámbito diferente que no fuera el juego de ajedrez. Es importante tener presente que esto se considera como una inteligencia artificial específica y no general. Específica porque fue entrenada y desarrollada para ejecutar una serie de comandos puntuales para entender cómo era el comportamiento del juego de ajedrez, pero no tenía conocimiento general de poder desarrollar otras cosas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ya que hemos visto cómo fue el crecimiento, cómo fue el desarrollo de la inteligencia artificial hasta llegar a días más recientes, vamos a centrarnos en cómo podríamos nosotros clasificar la inteligencia artificial dependiendo de una serie de factores. Como primer factor tenemos la capacidad. ¿Cuáles serían las capacidades de una máquina a la hora de realizar, de hacer inteligencia artificial? Entonces vamos a tener lo que se conoce como inteligencia artificial débil o estrecha. En este caso, la inteligencia artificial débil o estrecha estaría relacionada con lo que estamos hablando de la máquina, por ejemplo, Deep Blue, que es una máquina específica que realiza una tarea en específico. En ese caso, la tarea puntual que realizaba era jugar al ajedrez. Otra tarea que nosotros podríamos tener una máquina encargada de sincronizar los semáforos de una ciudad. Únicamente va a realizar esa tarea. Esa máquina no va a tener la capacidad de hablar, no va a tener la capacidad de escuchar, no va a tener la capacidad de ver, no va a tener la capacidad de tomar decisiones en otras situaciones al respecto. Solamente va a estar enfocada en una única tarea. Por otro lado, cuando las capacidades son un poco mayores, se tiene lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general. Básicamente es como tener la capacidad de los seres humanos, de ir aprendiendo paulatinamente del entorno y desarrollarse en múltiples campos o en múltiples ámbitos. Por otro lado, tenemos la división de la inteligencia artificial según las funciones que realiza.
En este caso, tenemos una inteligencia artificial basada en reglas. La inteligencia artificial basada en reglas podría estar relacionada con lo que se conoce como sistemas expertos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una concesión, manejamos, no sé, un peaje y el cobro del peaje se hace dependiendo los rodamientos que tengan los carros que llegan. Entonces, yo le digo, mira, la regla específica es cuenta la cantidad de ejes que tiene y dependiendo de eso le cobramos, ¿sí? O por otro lado vamos a tener la inteligencia artificial basada en aprendizaje. Cuando hablamos de inteligencia artificial basada en aprendizaje, esto es un paradigma bastante interesante y es que en este caso no le decimos a la inteligencia qué tiene, no le decimos a la inteligencia cómo lo tiene que hacer, le decimos qué tiene que hacer y ella básicamente deduce el modelo o deduce el proceso con el cual va a poder responder la tarea. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Esto es lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático, pero ya más adelante tenemos unas diapositivas enfocadas a esta área de la inteligencia artificial. Y otra división que tenemos de la inteligencia artificial sería la inteligencia artificial según su dominio de aplicación. No es un secreto que los dominios de aplicación se han tornado casi que infinitos, todas las industrias, todos los elementos están ahora ligados con inteligencia artificial, los vemos en televisión, los vemos en la radio, lo vemos en redes sociales, lo vemos en todos los ámbitos necesarios, pero pues digamos que hay grandes grupos o grandes paradigmas ahí dentro de la inteligencia artificial, como es el procesamiento del lenguaje natural, conocido como NLP, Natural Language Processing, o el Computer Vision o visión computacional, que básicamente es la idea de que una inteligencia artificial sea la que está viendo las cámaras y tomar decisiones a partir de esto. Y por otro lado tenemos la robótica. Dentro de la robótica vamos a tener ejemplos como la conducción autónoma, como robots de asistencia o diferentes elementos aquí importantes. Vamos a la siguiente diapositiva para ir detallando cada una de estas divisiones. Ok, entonces, como les venía contando, esa clasificación de la inteligencia artificial según la capacidad se divide en dos. La primera es la que se conoce como la inteligencia artificial débil, estrecha o especializada y básicamente se caracteriza por ser capaz de realizar una tarea específica o limitada. Esta descripción parece un poco decepcionante porque decimos, pero pues es que es estrecha, es limitada y no va a poder hacer nada más. La realidad es que esta es la inteligencia artificial que se aplica hoy en día. En todos los sistemas que nosotros conocemos se utiliza una inteligencia artificial especializada. Solo realiza una tarea en particular, no realiza múltiples tareas. Cuando dicen que realiza múltiples tareas, lo que pasa es que tienen múltiples inteligencias artificiales que cooperan entre ellas, que se comunican entre ellas para poder dar solución a diferentes planteamientos. Pero cada una de ellas fue entrenada para una tarea específica. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento de voz. Ya no es un secreto que cuando nosotros estamos viendo televisión, cogemos el control del televisor inteligente, apretamos un botón y le hablamos. Le podemos pedir qué canal poner, le podemos pedir que entre a YouTube, que ponga música, que ponga cualquier cosa. Y esto lo entiende en tiempo real, no es ningún problema. Nosotros le hacemos un dictado y él inmediatamente lo reconoce y transforma nuestra voz en un trozo de texto o en una petición para desarrollarlo. Por otro lado, tenemos lo que son los chatbots de atención al cliente. Ahorita ya cuando nosotros nos queremos comunicar con cualquier entidad, con cualquier banco, con cualquier elemento, ya nosotros no tenemos que entrar al sitio web de la entidad en la cual queremos comunicarnos y buscar dentro de un panel toda la información, todo lo que nosotros queremos, sino que como nosotros hemos venido desarrollando la capacidad de comunicarnos a través del chat, por ejemplo, por aplicaciones como WhatsApp, como Messenger o diferentes aplicaciones, nosotros por texto
le hacemos las peticiones que tenemos y este chatbot es capaz de reconocer a qué nos estamos refiriendo nosotros. Aquí hay que tener un detalle, aquí hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que si por ejemplo nosotros o ustedes como Superintendencia de Transporte crean un chatbot, eso no quiere decir que ese chatbot está en la capacidad de ayudarle a mi hijo pequeño a hacer tareas, está en la capacidad de hola chatbot, ¿cuánto es 2 más 2? Y él va a tener la capacidad de responder eso. No tiene nada que ver porque es una inteligencia artificial específica, especializada en un problema en particular. Más bien, lo que puede tener puede ser, por ejemplo, las cartillas de cómo es el transporte público, cuáles son las reglas que rigen el transporte público o el transporte de mercancías. Y si yo soy un transportador o un usuario, lo que puedo hacer es preguntarle, mira, tengo la situación X, la situación Y, ¿cómo la puedo solucionar? Y como el chatbot tiene conocimiento de esa cartilla específica, nos va a decir, mira, la solución a tu problema es comunícate con estas personas, comunícate en estas situaciones. Veo yo que aquí en el chat hay una pregunta que nos dice qué tan confiables son los datos que arrojan. La confiabilidad de un chatbot siempre va a estar relacionada con la capacidad de entrenamiento. Ahorita vamos a ir viendo cuando hablemos de Machine Learning cómo es que existen unas diferentes fases dentro de este proceso de inteligencia artificial. No es que nosotros cojamos una caja negra, cerremos los ojos y le digamos, haga lo que usted quiera y responda lo que usted quiera, sino que va a haber una serie de comportamientos. Específicamente los chatbots lo que hacen es determinar un grupo de preguntas específicas que van a tener un grupo de respuestas específicas y acepta ciertas variantes. Entonces, para el chatbot, en últimas es lo mismo que yo le pregunte, que yo le diga por texto, hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo soy usuario de la empresa de transporte de X y tengo un problema de este tipo. A que yo se lo pregunte en otras palabras, pero que mi pregunta siga siendo lo mismo. La confiabilidad va a estar relacionada con los datos de entrenamiento que yo le haya dado al chatbot para que él tenga la capacidad de responder. Si yo no consideré todas las posibilidades, que lo más seguro es que no lo vamos a poder hacer, él no va a tener la capacidad de responder. Por ejemplo, acabo de recordar aquí, pues al hablar de considerar todas las posibilidades, dentro del proceso que yo desarrollé con Transmilenio para la detección de evasión de etiquetes, nos encontramos con situaciones muy extrañas, que uno decía, pero yo cómo le explico a la máquina que esta situación está sucediendo. Situaciones en las que la gente devolvía el torniquete, pasaba el torniquete y luego estiraba la mano para pagar el pasaje. ¿Esa persona evadió el pasaje o no evadió el pasaje? Es complicado, porque en realidad la persona sí evadió el pasaje, pero luego lo pagó. Son cosas extrañas, no entendimos por qué la gente lo hacía. Tal vez fuera del campo de vista de la cámara había algún vigilante o alguna persona de la administración de Transmilenio como tal que le pedía pagar el pasaje, pero ya la persona había hecho la infracción, había ingresado para luego intentar pagar el tiquete. Son cosas que se nos salen de control y pues ahí va a estar muy ligado al conjunto de entrenamiento que tengamos. Por otro ejemplo que tenemos... Creo que Franci Castro tiene una preguntita. Sí, Giovanni, cuéntame. Franci, cuéntame. Creo que levantó la mano equivocadamente porque está en espera. Ok, bueno, bien. Continúa. Vale. Gracias, Giovanni. Por cierto, si me colaboras ahí con preguntas y demás, no hay ningún inconveniente. Claro, Yo es que señor, aquí estando en esto no alcanzo a estar tan pendiente del chat. Muchas gracias. Vale, continuamos. Dentro de los ejemplos que estábamos hablando de la inteligencia artificial estrecha o especializada, estamos hablando de, por ejemplo, algoritmos de recomendación de productos.
Cuando nosotros hablamos con amigos, luego vemos que nos llegan la recomendación de ciertos productos. Cuando buscamos ciertas cosas, luego nos recomiendan otras cosas en particular. Si ya pasamos a hablar de la inteligencia artificial fuerte o general, o la IA que tiene conciencia, esta se caracteriza por representar un nivel avanzado de inteligencia artificial que se asemeja más a la inteligencia humana en términos de comparaciones, de razonamiento, de aprendizaje en múltiples dominios. Aquí, la IA fuerte es un objetivo a largo plazo que todavía no se ha desarrollado y no se ha logrado plantear en la actualidad. Hay avances muy cercanos, como hemos visto que ahorita ChatGPT o BARTS o Llama, las diferentes modelos de lenguaje natural de las diferentes plataformas de navegación, tienen algo muy cercano, pero siguen estando especializadas en unas tareas específicas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, después de haber visto la clasificación por la capacidad, pasamos a la clasificación de la inteligencia artificial por su función. Las funciones pueden estar basadas en reglas o basadas en aprendizaje. Como les decía, las inteligencias artificiales basadas en reglas básicamente se centran en la programación de sistemas de IA utilizando reglas o lógica, y esto generalmente va a ser aplicado en sistemas expertos, en sistemas de recomendaciones basados en reglas. Nosotros básicamente le decimos al sistema cómo debe hacerlo y él realiza la tarea. Por el otro lado tenemos la inteligencia artificial basada en aprendizaje. En este caso implica que el sistema pueda aprender y mejorar de la experiencia aprendiendo de los datos. Por lo general, estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático o machine learning y van a tener alguna rama del aprendizaje como aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo para adquirir conocimiento y habilidades a partir de los datos. Dentro de las aplicaciones más útiles en la inteligencia artificial basada en aprendizaje tenemos reconocimiento por voz, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y automatización de tareas como tal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a la inteligencia artificial dependiendo su dominio de aplicación. Como les decía, ahorita teníamos procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural puede ser escrito, puede ser hablado y va a poder ser aplicado en cosas como los chatbots o asistentes virtuales, como sistemas de traducción automática, como análisis de sentimiento, como sistemas de resumen automático, sistemas de voz como tenemos en nuestros computadores o navegadores o modelos de lenguaje que son capaces de resolver las diferentes consultas que tenemos. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial relacionada con la visión por computadora. En este caso, se pueden hacer múltiples tareas como reconocimientos de objetos en imágenes y videos, identificaciones de productos, reconocimiento facial en aplicaciones de seguridad, detección de movimiento para la seguridad, monitoreo de tráfico, análisis de comportamiento humano, detección de actividades sospechosas, identificar intrusos. Aquí hay muchísimas cosas que podríamos ir haciendo que en las siguientes sesiones vamos a ir desglosando con mayor claridad qué es lo que hace cada una de estas aplicaciones y cómo es que nosotros podríamos llegar a aplicarla realmente. Por ahora estamos haciendo la introducción, que es una visión somera de todo el panorama de la inteligencia artificial y cómo vamos a poder utilizarla más adelante. También hablamos aquí de aplicaciones en robótica, como en vehículos autónomos, algoritmos de mapeo, exploración de diferentes lugares, asistentes personales o entornos de fabricación que van a estar automatizados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos de lleno en lo que sería el aprendizaje automático o machine learning. ¿Cómo es que las máquinas aprenden por sí solas, por decirlo así? Tenemos aquí varias ramas relacionadas que son el aprendizaje automático supervisado, aprendizaje automático por refuerzo y el aprendizaje automático no supervisado.
Dentro del aprendizaje automático como tal, la idea es que nosotros tenemos un grupo de datos y de ese grupo de datos vamos a entregárselos al modelo y el modelo va a determinar qué es lo que desea hacer. Vamos a ver cada una de estas burbujitas, qué es lo que nos van desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, inicialmente tenemos aprendizaje automático supervisado. En este caso, los modelos se entrenan utilizando conjuntos de datos. Raquel, se te encendió la cámara. Ah, listo. En este caso, los modelos se encuentran utilizando un conjunto de datos etiquetados, es decir, que al modelo se le proporciona tanto un conjunto de ejemplos de entrada como ejemplos de salida. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un semáforo que automáticamente va a determinar si el tráfico está alto, está medio o está bajo. Entonces nosotros vamos a entregarle imágenes al semáforo y le vamos a decir, mira, en esta imagen el tráfico es alto, en esta imagen el tráfico es medio, en esta imagen el tráfico es alto. Le entregamos muchas imágenes de ese tipo, de muchas calles diferentes, de muchos lugares diferentes. Y más adelante el sistema solo va a tener la capacidad de determinar cuándo el tráfico está alto, cuándo el tráfico está medio y cuándo el tráfico está bajo. Algunas aplicaciones específicas al hablar de tránsito y transporte podrían ser, por ejemplo, la predicción de flujos de tráfico, saber si es un martes después de un puente, cómo va a ser el tráfico en la ciudad, saber si estamos un viernes antes de un puente, cómo va a ser el comportamiento del tráfico en la ciudad, si estamos un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, que son días muy particulares, vamos a poder predecir cómo va a ser el comportamiento del tráfico y poder tomar algunas alternativas o aconsejar a nuestros usuarios algunas rutas alternativas para que puedan realizar sus desplazamientos. Vamos a la siguiente. Sí. Mire, por aquí nos pregunta Nelson, ¿la inteligencia artificial combina elementos de la inteligencia emocional como las que se utilizan para el comercio? Ok, aquí existe algo que se llama detección de sentimientos. La detección de sentimientos es bastante complejo porque el etiquetado de los datos es muy, muy complejo. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, las notaciones que una persona hace sobre un producto. Miramos las calificaciones que ha tenido el producto X, el producto Y, y a partir de esas calificaciones podemos determinar si el producto le genera una buena sensación a los usuarios o no. Sí podría llegar a utilizarse, pero es más como en el etiquetado de los datos para nosotros poder realizar la tarea específica que nosotros queremos. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos ahora del aprendizaje automático no supervisado, en este caso los algoritmos se entrenan de datos que no tienen etiquetas, es decir, el modelo no recibe información explícita sobre cuál debe ser la salida correcta o incorrecta y el objetivo principal en este tipo de aprendizaje no supervisado es descubrir más los patrones y estructuras relacionadas intrínsecos al proceso como tal. Entonces, pensemos lo siguiente, nosotros tenemos tráfico y en el tráfico tenemos cientos de usuarios o cientos de vehículos y nosotros queremos categorizar los vehículos. ¿Cómo los vamos a categorizar? Entonces unos dirán, pues no sé, por tamaño, por forma, por diferentes situaciones. Yo le digo al sistema, no, yo no le voy a entregar las categorías, yo le voy a entregar todas las características de los vehículos que tenemos en la vía y yo voy a dejar que usted como inteligencia artificial haga unas agrupaciones de los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial me puede llegar a decir, mira, estos son conductores imprudentes y el conductor imprudente no está diferenciado por el tamaño del automóvil, no está diferenciado por características físicas como tal, sino más bien características comportamentales.
que nos va a decir, acelera mucho entre un semáforo y otro, frena abruptamente, conduce de forma errática, no conserva su carril, se cruza de un carril a otro, cosas de este tipo que de pronto nosotros no le vamos a poder dar reglas específicas para que él lo haga, sino que le entregamos las bases de datos y le decimos, mira, intenta agrupar todos estos usuarios o todos estos vehículos, y ya dependiendo de los agrupamientos que él haga, nosotros vamos a poder determinar, este grupo tiene un comportamiento adecuado en la carretera, este de pronto es un conductor imprudente, este de pronto es un conductor que anda muy despacio, muy lento, pero es una vía rápida, entonces también es un comportamiento que puede llegar a traer problemas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ahora lo que sería el aprendizaje automático por refuerzo. Esto es una rama del aprendizaje automático en el que la gente básicamente aprende a tomar decisiones dada unos criterios en particular que se le entregan. En este caso, nuevamente podríamos estar hablando de un semáforo inteligente, donde nosotros ponemos el semáforo y le decimos, mira, señor agente, usted es el encargado de cuadrar los tiempos que le va a asignar al semáforo de la esquina X, al semáforo de la esquina Y, al semáforo de aquí, al semáforo de allá, y al final del día yo lo que voy a hacer es evaluar qué tan bien fluyó el tráfico dadas las decisiones que la gente tomó. Entonces yo le digo, el día 1 no le fue bien, el día 2 le fue mejor, el día 3 siguió mejorando, el día 4 no, las decisiones no fueron correctas, el día 5 sí fueron correctas, y en este aprendizaje por refuerzo, el sistema automáticamente aprende que poner más tiempo a la vía principal, por ejemplo, es mejor porque ayuda a descongestionar más, que que estar pendiente de si hay peatones listos para pasar o no, es también más, va a llevar al comportamiento de una forma diferente u otra. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, para finalizar, vamos a ver una rama del aprendizaje artificial o un campo que está muy relacionado con la inteligencia artificial, y es lo que se conoce como Data Visualization, Business Intelligence y Storytelling. Esto básicamente es como una secuencia, es cómo visualizamos los datos, cómo tomamos decisiones a partir de esos datos y cómo le vamos a contar al usuario las decisiones que tomamos basados en los datos, pero construyendo una narrativa que lo lleve a entender el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de Data Visualization, básicamente es visualización de datos. Esto es un proceso donde la idea es representar la información de manera gráfica, rápida, fácil de entender, para que nosotros en un solo pantallazo... ok, esta no era la diapositiva, no tenemos las imágenes. Hola, mi amor. Eh, Hola. Alguien tiene abierto el micrófono. Joanny, ¿podrías por favor descargar la otra diapositiva que te envié para compartirnos? Es que hay unas gráficas importantes para Que sí, presentar. dame un minutico, Esteban, por favor. Vale, listo. Yo igual les voy contando el tema. Entonces, la visualización de datos, básicamente, lo que... Un segundo. Aquí. Vale, la visualización de datos básicamente lo que nos va a permitir es simplificar. Nosotros tenemos un montón de información al respecto, pero queremos verla en un solo pantallazo. ¿Por qué queremos verla en un solo pantallazo? Porque queremos extraer información práctica y poder determinar cuáles las acciones que debemos tomar. Entonces rápidamente queremos ver, por ejemplo, no sé si a ustedes usan Waze, por ejemplo. Hemos visto en Waze, nos muestra gráficamente el recorrido que nosotros vamos a hacer y nos hace una especie de mapa de calor de cuáles son las zonas que tienen mayor flujo. Nosotros no necesitamos que él nos dé todo un texto donde nos diga, mira, si tomas la calle 80, si tomas la vía al llano, si tomas esta vía, les va a pasar esto, va a pasar lo otro. Nosotros con solo ver
el mapa y ver el recorrido con su mapa de calor, con sus colores, vamos a poder determinar, mira, justamente en la intersección entre la calle X y la avenida Y hay un problema de atasco. Entonces, muchas veces el mismo sistema nos ofrece alternativas de vías y nos dice, no, mira, toma por aquí, toma por allá, haz esto, haz lo otro, pero pensémoslo no a nivel ciudad, sino a nivel país. Pensemos que nosotros somos productores que estamos en el centro del país, estamos en Bogotá y necesitamos sacar nuestras mercancías para exportación. ¿Por dónde sería más práctico sacarlas? Depende de cuál sería nuestro mercado objetivo. Las vamos a sacar por la costa norte, las vamos a sacar por la costa occidental. ¿Por qué lado vamos nosotros a realizar la extracción de las mercancías? Esteban, aquí hay un problemita con el tema de la presentación. Si quieres, cerras y mañana complementamos en 2 espacios en la presentación, las 2 slides que te faltan, si te parece. Vale, perfecto. No hay problema. Entonces, para ir cerrando, básicamente la idea es, el Data Visualization va a ser una herramienta gráfica que nos va a permitir ver de forma gráfica los datos. Eso nos va a llevar al Business Intelligence o la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio va a estar relacionado con la toma de decisiones, porque es importante, según planteamientos del gobierno nacional, que pasemos, por ejemplo, a las vías férreas. Porque es importante que pasemos a las vías 4.0, porque es importante que la vía al mar esté en óptimas condiciones, porque es importante que la vía al llano esté en óptimas condiciones. Vamos a poder tener información, gráficas y decir, mira, es que el transporte de mercancías por ahí mueve tanto dinero, mueve esto, mueve lo otro. Y ese Business Intelligence nos va a llevar a lo que se conoce como el storytelling. El storytelling es contar historias acerca de los datos. Entonces nosotros podríamos ir, por ejemplo, a decir, tenemos un productor de arroz que está en el Huila y él saca su mercancía y la lleva para consumo en La Guajira. ¿Cómo vamos a hacer que ese proceso sea realmente eficiente? ¿Cómo vamos a hacer que a través de las dinámicas o de las diferentes alternativas de transporte que podemos ofrecer, ese arroz producido en una área específica del país pueda llegar hasta otra área del país? Eso es lo que intentamos hacer con la inteligencia artificial. Yo sé que el día de hoy tuvimos un mapa muy general, ese era el objetivo, ya que tenemos un público muy heterogéneo, pero a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir puntualizando los diferentes ámbitos de la inteligencia artificial y cómo lo vamos a poder nosotros aplicar en nuestra área de interés en específico. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. Bueno, sí, como tú dices, vimos bastantes como ángulos de la inteligencia, pero en sí, ¿cómo lo defines tú? ¿Como una herramienta, como un sistema, como un... Yo personalmente lo defino como, por ejemplo, a mí me pasa que mi abuelita me pregunta y me dice, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces yo le digo, yo hago inteligencia artificial y ella me dice, pero pues, ¿qué es eso? Entonces yo le digo, vea, básicamente son 3 pilares. Es el pilar de estadísticas, ciencias de computación y la capacidad autónoma de gestionar esas 2 cosas, la estadística y los grandes sistemas de cómputo. Entonces vamos a tener grandes bases de datos que van a quedar resumidas a un solo gráfico y no vamos a tener que estar pendientes de toda la información. O tenemos la capacidad de realizar tareas. Yo lo veo como una herramienta. Yo personalmente no lo veo como algo que nos va a... Yo entiendo que existen muchos temores, existen muchas situaciones al respecto, pues porque en el mundo estamos y hemos vivido diferentes situaciones y que nos puedan llegar a prevenir. Pero yo lo veo más como una herramienta que nos puede ayudar a crecer, porque es claro que muchos, por ejemplo, no es un secreto que ahorita en el transporte público
hay mucho conflicto entre las diferentes aplicaciones o los servicios como taxi, pero ahorita vemos otro elemento adicional. Por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos, en Europa, ya estamos viendo el transporte autónomo, ya los autos se conducen solos. Entonces ahí ni siquiera vamos a poder tener conflicto ya entre personas, sino conflicto entre la aplicación, con aplicaciones. Pero el objetivo sería más bien cómo podríamos articular los diferentes elementos para que realmente sean una ayuda y una solución. La idea no es reemplazar a las personas, sino más bien ser una herramienta útil para las personas, y justamente es lo que queremos hacer con estas charlas, desmitificar eso de que la inteligencia artificial es algo por allá en la estratosfera, algo raro que nosotros no vamos a poder usar, sino pensar que es algo muy útil que nos va a ayudar en nuestras tareas diarias. Por ejemplo, tengo entendido que una de las grandes ocupaciones de la superintendencia es validar información. Entonces, a ustedes les llegan un montón de registros de PDFs y deben consignar la información que hay en uno, la información que hay en otro. Existen sistemas que se conocen como OCRs. Un sistema OCR básicamente lo que hace es traducir imágenes a texto y va a poder extraer la información importante y consignarla. Entonces, piensa que te llega un documento nuevo y ya tú no tienes que leer todo el documento y revisarlo, sino más bien mirar ese documento entero, en qué línea de la base de datos se transformó y confirmar que realmente esté haciendo la tarea bien. Entonces mirar y decir, ah, mira, si la persona se llama Juanito de tal, realmente los ingresos de la persona son los ingresos X y realmente las salidas o los egresos de la persona son los egresos Y. Y no vas a tener que estar digitando todo el tiempo, sino que te va a facilitar el trabajo y te va a dinamizar porque te va a ayudar a simplificar. ¿Sí me hago entender? No sé si haya otra duda, alguna otra inquietud. No, señor, parece que no más. Entonces, nada, pues doctor Esteban, de antemano muchas gracias a todos nuestros compañeros, gracias por acompañarnos en este espacio. Mañana continuaremos con el ciclo de conferencias, esperamos que nos puedan acompañar y esto se va poniendo cada vez más interesante y bueno, en el transcurso del día les vamos enviando el enlace para que se vinculen a la sesión que vamos a hacer de manera presencial el próximo viernes 24 ya en el interior de la superintendencia. Les recordamos, por favor, si nos colaboran en el chat está la lista de asistencia para que nos colaboren con el diligenciamiento de la misma. Muchas gracias a todos. Doctor Esteban, seguimos hablando. Buen día, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Buen día, Gracias, solo una hasta cosita, luego. Buen día, hasta luego. pequeña con respecto a la asistencia. No usamos la que está en Daruma, porque pues para este tipo de charlas adicionamos unas preguntas de sondeo, entonces por eso no usamos exactamente la de Daruma, pero sí está basada en la estructura de la que está en Daruma. Era solamente esa aclaración chiquita, entonces por eso es tan importante que diligencien la asistencia. Ah, bueno, Gloria, de acuerdo. Listo, Gloria, haciendo una salvedad al comentario que estás haciendo, ahí hay una pregunta que dice que cómo nos parece la exposición, la charla, pero yo creería que tocaría que ajustarla un poquito, porque como hasta ahora estamos comenzando, no podemos decir cómo nos pareció, ¿sí? Entonces claro sería sí. como... Igual ahí están las opciones. Sí, es que yo coloqué que otras, mi Gloria, yo puse que otras y no me lo aceptó. Solamente aceptaba sí o no. Entonces ajustarlo para que... Consuelito. Claro que sí. Para ajustar esa parte para que acepte, porque yo había puesto otras y no lo acepta. Ah, bueno, entonces me tocó poner que sí. Ya lo revisamos. Perfecto. Te agradezco. Gracias por la observación. Muy buen día. Buen día para todos. Buenos días para todos. Muchas gracias.